Mm. Listo. ¿Me escuchan todos? A ver, ¿alguien que conteste sí? ¿Todo perfecto? Muy bien. Bueno, vamos a comenzar. Estaba tratando de ver esta parte de grabar la pantalla, creo que ya está. Y bueno, les voy a hablar el día de hoy sobre los trastornos de la conducta alimentaria. Vamos a ver los tres principales trastornos de conducta, que son la anorexia nervosa, bulimia nervosa y el trastorno de atracón. En los últimos CENARM sí han salido casos clínicos, entonces el objetivo de esta presentación pues, es que ustedes puedan diferenciar, cómo, qué paciente, todos los pacientes pueden tener atracones, en los tres trastornos, pero hay como la parte fina para que ustedes puedan reconocer si es un trastorno, si es una anorexia nervosa, si es una bulimia nervosa, o si se trata de un trastorno por atracón. Muy bien, vamos a iniciar. El primer trastorno de conducta alimentaria que vamos a ver es la anorexia nervosa. Una frase que ponen uno de los autores, que es Lesac, que fue uno de los primeros que describió lo que es la anorexia nervosa, es que las pacientes no solo ella no busca su recuperación, sino que está satisfecha con su padecimiento. Esto habla de la egosintonía, es decir, de que la paciente está cómoda con su padecimiento actual, que está cómoda con la disminución de su peso o con el bajo peso que tiene la paciente. Y eh, también eso explica por qué la dificultad tan grande para el tratamiento de estos pacientes. Okay. Muy bien, a manera de introducción, la anorexia, el término viene del griego que significa sin orexios, que es el apetito, y nervosa, que pues es del latín, que es nervioso, ¿no? Algo importante que deben saber es que las pacientes, realmente esto de sin apetito no es necesariamente correcto. Las pacientes controlan su apetito, mejor dicho. Es un síndrome caracterizado por tres criterios centrales que son el deseo irrefrenable de
de delgadez, el miedo a subir de peso, las alteraciones conductuales que mantienen este peso bajo y alteraciones psicopatológicas y de la conducta alimentaria. ¿No? La sintomatología, algo importante, no se centra en sí en la anorexia, o sea, nuevamente, anorexia significaría sin apetito, ¿no? No es tanto el que no tengan apetito porque realmente se están muriendo de hambre, pero tienen un miedo tan importante a subir de peso y tienen una expectativa tan grande de mantenerse delgadas o delgados, porque no es exclusivamente de mujeres, como vamos a ver más adelante, por lo que este es uno de los puntos más importantes en la anorexia nervosa. Y nuevamente, un factor clave es la egosintonía. Y este es importante que ustedes conozcan porque es la base de por qué es tan difícil tratar este tipo de pacientes, porque ellos están más que cómodas con su padecimiento. Finalmente, su peso bajo cumple los ideales que ellas tienen de delgadez. Bueno, a manera de epidemiología, realmente no es un padecimiento tan común. Afecta principalmente mujeres entre los 10 y los 30 años, más la edad de inicio aproximada es entre los 3 y los 18 años. La proporción hombre-mujer es de 10 a 1 y la incidencia más o menos es de 8 en 100,000 habitantes. En sí, como podrán ver, no es un trastorno como tan común, pero sí es importante que ustedes identifiquen qué paciente puede estar en riesgo, qué paciente puede tener factores predisponentes para el desarrollo de una anorexia nervosa. La prevalencia a 12 meses en países desarrollados se pinta es del 0.4%, más frecuente en países desarrollados que en países en vías de desarrollo, pero eso no significa si existe en países en vías de desarrollo. No crean que solo únicamente los países desarrollados. Ahí es más frecuente por, vamos a decir, el mayor acceso a la comida que pueda haber, pero también en países subdesarrollados o países en vías de desarrollo se encuentran pacientes con anorexia nervosa. Bien, vamos a ver un poco de la etiología. Aquí, en los trastornos de conducta alimentaria, es necesario que conozcan que existen varios puntos. El primero son los factores predisponentes, que generalmente estamos hablando de alteraciones biológicas, factores genéticos y psicosociales que influyen o socioculturales que influyen para el desarrollo del trastorno. Los factores precipitantes, que en todos los trastornos de conducta alimentaria vamos a hablar de una dieta. Generalmente una dieta de tipo restrictiva va a ser lo primero que se va a encontrar. Y los factores perpetuantes o factores de mantenimiento, que pues son los que van a mantener, vaya la redundancia, que la conducta alimentaria alterada persista, ¿no? En cuanto a la anorexia nervosa, este modelo multifactorial del libro de Psicopatología del Vallejo nos habla, uno, que tenemos cierta predisposición genética. Es muy frecuente, si bien tal vez antes no se hablaba tanto de estos trastornos de conducta alimentaria, no es tan reciente. Las primeras descripciones, más o menos en 1800, empezaron a hacer las descripciones de esta caquexia hipoficiaria, que se veía en mujeres jóvenes que tenían este miedo a subir de peso y que terminaban en la muerte, porque pues, con ese miedo a subir de peso no comían o rechazaban el alimento. Pero si empiezas a hacer la historia familiar de una paciente con un trastorno de conducta alimentaria, lo más probable es que encuentres alteraciones de la conducta alimentaria en otros miembros de la familia, principalmente la madre, la abuela. Sí, volviendo, generalmente va a ser más frecuente en mujeres. Algunas experiencias precoces, conflictos intrapsíquicos de los pacientes y las influencias sociales. Ahorita vamos a ver esta parte. Entre factores genéticos y biológicos, como ya les había dicho, es elevado, es altamente familiar, y con una heredabilidad aproximada hasta el 70%, dependiendo de la literatura, pero se describe entre un 50 y un 70% de heredabilidad.
la madre, si yo tengo mi paciente con una anorexia nervosa, la madre tiene 6 veces más riesgo de presentar anorexia nervosa o de haberla presentado en su historia. Los hijos tienen 5 veces más riesgo y esto es importante porque no solo es la parte biológica de las alteraciones a nivel de neurotransmisores, especialmente de serotonina, sino que también una madre con esta conducta obsesiva, porque llegan o sea, el grado de obsesividad o el nivel de obsesividad en las pacientes es muy elevado, con esta conducta obsesiva en su comida, obviamente va a influir en la forma en la que el hijo come. Y se ha visto cierto aumento, en estudios de neuroimagen se ha visto cierto aumento de ventrículos, cierta hipofunción de lo que es la serotonina. Entonces, estos son como que algunos de los factores biológicos que se encuentran. Entre los factores sociales, pues bueno, tenemos esta énfasis, o este énfasis, mejor dicho, que la sociedad nos da, todos los modelos, supermodelos, artistas, cualquier estrella de cine, cualquier como persona de importancia, lo que la pintan es alto, delgado, con buen cuerpo, las modelos como inalcanzables, con estos cuerpos como perfectos, ¿no? Entonces, esto también es un énfasis muy cultural porque la edad de aparición es entre los 10 y los 20 años. Entonces, estás hablando de que el momento en el que el individuo está pues empezando a buscar su identidad, se está empezando a identificar con el mundo, que está empezando a tener como que esta búsqueda de aceptación y le están poniendo constantemente imágenes de que pues para ser aceptado, para ser exitoso, tienes que ser una persona delgada, tienes que ser una persona como bien arreglada. Entonces, esto es uno de los factores socioculturales que pueden influir en el desarrollo. Deportes, obviamente, deportes, profesiones que exijan o que fomenten la delgadez, bailarinas, bailarines, modelos, gimnastas, incluso en cuanto a estrellas de Hollywood o estrellas del cine, estos son factores de riesgo, estas son profesiones que conllevan un riesgo para el desarrollo de un trastorno de conducta alimentaria, principalmente anorexia nervosa. Y bueno, también otro de los factores de riesgo, en este caso en hombres de orientación homosexual, pues se ha descrito que pues, los estándares o los ideales de la comunidad gay, en algún sentido, es esta delgadez también extrema o como cuerpos como bien torneados. Entonces, se ha descrito que los hombres que presentan muchas veces un trastorno de conducta alimentaria, especialmente en anorexia nervosa, generalmente pertenecen a la comunidad LGBT. No estoy diciendo que sean exclusivos, sí, claro que hay hombres que pueden sufrir una anorexia nervosa siendo heterosexuales, sobre todo si tienen una profesión de riesgo, pero lo que sí se ha descrito es que existe un poco más, bueno, cierto factor de riesgo de que pertenezcan a la comunidad LGBT por los mismos ideales que pinta la comunidad. Y finalmente, en cuanto a factores psicológicos, tenemos esta falta de autonomía. Sienten, algo que describieron las escuelas psicodinámicas es esta como incapacidad de separación de la madre, que el cuerpo como pertenece a una madre como muy intrusiva. Entonces, la anorexia nervosa funciona como una forma de control en el cual pues la paciente es su forma de decir, bueno, puedes controlar muchos aspectos de mi vida, especialmente estamos hablando de adolescentes, pero no puedes controlarlo, pero yo controlo mi comida, yo controlo mi alimentación, y es una forma como de expulsión de la madre y de destrucción, y pues bueno, porque finalmente están destruyendo su propio cuerpo. Algo muy importante en cuanto a los factores psicológicos es este grado de obsesividad que tienen las pacientes y de necesidad de control, el nivel de perfeccionismo muy elevado, que eso los lleva a tener como un mayor riesgo de padecer un trastorno de conducta alimentaria. Entonces, tenemos nuevamente 3 puntos: factores predisponentes, precipitantes y perpetuantes. Entre los factores predisponentes, sexo femenino, la edad de inicio entre 10 a 13 años, antecedentes heredofamiliares de un trastorno de conducta alimentaria, niveles de introversión,
niveles de o grado de obsesividad muy elevado y la presencia de familiares con trastornos mentales, especialmente afectivos, trastornos adictivos y trastornos de la conducta alimentaria, por supuesto. Y bueno, también el valor cultural que pueda influir en la conducta alimentaria del paciente. Entre los factores precipitantes tenemos uno, son los cambios generalmente, o sea, volvemos a decir, es cuando están entrando a la adolescencia, entonces están presentando estos cambios corporales. Muchas veces lo que se observa son acontecimientos vitales estresantes en los que el adolescente o la adolescente pierde cierto grado de control de su alrededor y se da cuenta de esta parte. Y algo que puede controlar es su comida, finalmente. O sea, los adolescentes lo que sí logran controlar de forma adecuada es la ingesta que ellos tienen. Crítica sobre el cuerpo, esta es la parte de la influencia familiar. Si han visto una película que se llama Malos Hábitos, ahí se puede ver muy claramente esta parte de la psicopatología, de cómo la madre influye en la forma de comer de la hija, cómo la madre critica constantemente a la hija. Y eso es algo hasta cierto punto muy observado. El hecho de que te pellizcan la lonja, ¿no? De que, ay, mira cómo te pones. Y es muy común en madres mexicanas a sus hijas. Y eso es un factor de riesgo o un factor que puede ser precipitante para el desarrollo de anorexia nervosa. Alguna enfermedad desgastante, incrementos de actividad física y acontecimientos vitales, como les había dicho. Y los factores de mantenimiento, algo muy importante, el cerebro consume hasta el 20% de nuestra ingesta calórica. Entonces, si tenemos un cerebro, pues si tenemos una paciente o un paciente que no está consumiendo lo que su cuerpo necesita, uno de los principales órganos afectados va a ser el encéfalo. De los primeros órganos que se van a afectar va a ser el encéfalo. Va a haber una disminución, puede haber hasta una disminución de la corteza. Y obviamente lo que hace, o la traducción clínica, es que las pacientes están aún más obsesivas con respecto a su forma de ingesta alimentaria y que se perpetúe la conducta alimentaria inadecuada de esta paciente. Y eso es importante que lo sepa porque es uno de los principales puntos al momento del tratamiento. No podemos tratar a una paciente cuyo cerebro, o sea, lo primero que tenemos que buscar es la realimentación o el llegar a una delgadez mínima, a un tal vez bajo peso o peso limítrofe, si queremos realmente impactar de una forma adecuada en un tratamiento terapéutico. Y bueno, actividad física excesiva, ahorita vamos a ver esta parte de los subtipos de la anorexia. Muy bien, vamos a ver la parte clínica para que puedan ir identificando algunos de los pacientes. La conducta, al inicio, los pacientes pueden como restringirse únicamente a la comida que engorda. Empiezan una dieta, dejan de comer carbohidratos, dejan de comer grasas, porque generalmente la dieta la van a iniciar por sus propios medios, muy pocas veces van a acudir con un profesional para que les inicie una dieta. Entonces, lo primero que van a ir restringiendo es la comida que engorda, comida con alto grado de carbohidratos, comida con alto índice de grasa. En la sintomatología básica es esta actitud hacia la comida, que como les había dicho, las pacientes tienen temor a subir de peso, tienen un miedo a engordar y un deseo de ser delgadas, porque la idea de delgadez es como la máxima aspiración que pueden tener las pacientes, porque así lo dice la cultura, porque así lo dice la familia. Y alteraciones psicopatológicas. Las pacientes en estudios clinimétricos, por ejemplo, tienen niveles elevados de neuroticismo, sintomatología obsesiva muy importante. Son pacientes muy perfeccionistas, especialmente las de tipo restrictivo. Ahorita vamos a ver los subtipos, pero especialmente las pacientes de subtipo restrictivo son las pacientes más rígidas, que son muy inflexibles. También esta parte de la flexibilidad cognitiva, no pueden aceptar como que errores, son muy perfeccionistas y tiene esta parte o esta distorsión que se llama pensamiento dicotómico, que es: si soy delgado soy bueno, soy aceptable, soy querido; si no soy delgado soy lo peor que existe. Entonces polarizan y no ven como el punto medio o todo el espectro que puede ocurrir. Y muy importante, chavos, la anorexia nervosa
es la única enfermedad que per se, los trastornos de conducta alimentaria son las únicas enfermedades que per se te matan. Hay una paciente con una anorexia nervosa, es necesario de inicio hacer estudios completos. Es muy frecuente encontrar desequilibrios hidroelectrolíticos, hipocalemia, hiponatremia, biometría hemática completa que puede darnos leucopenia, química sanguínea obviamente va a salir con hipoglucemia, bradicardia sinusal en un electrocardiograma, alteraciones de la función tiroidea. Y en cuanto a los signos físicos, uno, tenemos este lanugo, que es como ese vello que sale en las pacientes porque están tan delgados que ya la barrera de la piel ya no mantiene de forma adecuada la regulación térmica, entonces pueden sufrir hipotermia y es una forma de defensa del cuerpo para evitar este tipo de situaciones. También se pueden ver en pacientes que utilizan la purga o se autoinducen el vómito, se pueden observar el signo de Russell, que son estas callosidades en los nudillos. Hipotensión, bradicardia, hipotermia son muy frecuentes en estas pacientes y alteraciones electrolíticas que pueden conllevar a la muerte. Ok, les traje, este es algo muy característico de las pacientes. Las pacientes son buenísimas. Recuerden esta parte de la obsesividad. Las pacientes te saben toda la comida, son las que te saben la información, o los pacientes, mejor dicho, te saben la información nutrimental de absolutamente todos los alimentos, son prácticamente un vademecum. Tienden muchas veces a estudiar nutrición, química de alimentos, para precisamente aprender más sobre la comida. Son pacientes que te van, ahorita vamos a ver una escena de Skins que me encanta porque realmente describe a la perfección lo que hace una paciente con anorexia nervosa para que se distraigan y no se den cuenta que ella realmente no está comiendo. Ok, esa escena es una joya de psicopatología. Las pacientes, o los pacientes, mejor dicho, a veces dijo las porque lo más frecuente es en mujeres, pero los pacientes con anorexia nervosa te están hablando constantemente, tienden a hacer esta parte de cortar en partes muy pequeñitas constantemente, como si estuvieran moviendo demasiado, empiezan como que a ir tirando a veces la comida. Muchas veces tienen servilletas en sus bolsillos donde van tirando la comida, la van guardando, para que nadie se dé cuenta que no comieron. Y muchas personas realmente dicen, pues sí, estaba comiendo, sí, yo lo vi, porque te distraen tanto que la verdad ni cuenta te das al momento de presentar este tipo de conductas restrictivas hacia la comida. Bueno, vamos a ver los criterios diagnósticos. En esta parte sí pongan como bastante atención porque aquí está la base de cómo diferenciar un caso clínico entre anorexia, bulimia y trastorno por atracones. Bien, lo primero, tenemos una disculpa, restricción de la ingesta calórica en relación con las necesidades nutricionales que conducen a un peso significativamente bajo. El paciente, para diagnosticarlo con anorexia nervosa, tiene que tener IMC menor a 18.5, o sea, de 18.4 hacia abajo.
necesariamente tiene que tener el bajo peso si le queremos dar el diagnóstico de anorexia nervosa. O sea, lo exige el DSM-5 y la CIE-10. De ahí, la alteración psicopatológica de los pacientes es este miedo a ganar de peso, a engordar. Y con este miedo que tienen los pacientes persisten en mantener la conducta de abstenerse de comer o de realizar conductas compensatorias para evitar la ganancia de peso. Y finalmente, la alteración o la distorsión de la imagen corporal. Esto es lo clásico. Los pacientes se ven al espejo y es como que no manches, estoy súper gordo, ve esta lonja, ve lo que me sale aquí. Y es el pellejo y es nada, ¿no? Todos en algún momento lo podemos haber hecho, pero estos pacientes realmente hay una, creo que se pone en anorexia nervosa, en Google la primera imagen que le sale es una paciente como súper delgada que se ven los huesos y que en el espejo se ve como obesa. Eso es literal, así se ven las pacientes en un espejo. A pesar de que estén con el peso significativamente abajo desnutridas, las pacientes se ven como con un aumento de peso impresionante. La anorexia nervosa tiene dos subtipos, el tipo restrictivo y el tipo de atracones purgas. En el tipo restrictivo, estos son estas pacientes muy obsesivas, muy rígidas, muy inflexibles, con niveles de perfeccionismo y neuroticismo muy elevados, que su forma de perder peso o de mantener su peso bajo es con dietas muy rígidas y muy restrictivas, con ayunos y con ejercicio muy intenso, que eso también nos puede llevar a lesiones deportivas, porque recordemos también algo que, perdón, no les mencioné, la densidad mineral ósea, obviamente las pacientes tienen mayor riesgo de osteopenia u osteoporosis, entonces también tienen un riesgo o sea, no tienen un riesgo, son pacientes que perpetúan el ejercicio como forma de bajar de peso, entonces tienen riesgos muy elevados de fracturas o de lesiones deportivas. Y el subtipo de atracones purgas, en los últimos 3 meses, el paciente ha tenido como constantemente episodios de atracones. Ahorita vamos a ver la definición de lo que es un atracón. Y con la conducta compensatoria inadecuada, generalmente inducción del vómito, laxantes, o la paciente puede tener una dieta mínima, de esos que desayunan un té verde y un pan, o una manzana, colación un café, almuerzo un litro y medio de agua con 2 porciones de lechuga, colación paletas, es muy importante, siempre van a tener como dulces en sus bolsas, porque saben que su cerebro necesita glucosa. No se nutre bien, pero mínimo con la glucosa van a mantener cierta capacidad. Y cena agua, ¿no? Otra vez el té verde. Algo importante, pueden tener una rutina de ejercicio establecida, pero los pacientes con atracones purgas, si tienen ejercicio, pueden hacer una rutina. Si su rutina es de una hora, van a ser de 2. Van a tratar de compensar el episodio de atracón de alguna forma. Y eso es en cuanto a los subtipos. Algo importante, conducta alimentaria, lo vamos a ver en el abordaje, pero en la conducta alimentaria siempre vamos a hablar de los últimos 3 meses. Al final les voy a hacer como algunos ejemplos de preguntas de cómo observarlo en los pacientes, pero siempre vamos a hablar de los últimos 3 meses. El DSM-5 te pide especificar si ya está en remisión parcial o si está en remisión total, y la gravedad. La gravedad depende del criterio A, que vendría siendo el índice de masa corporal, leve, mayor de 17, moderado entre 16 y 16,99, grave 15 a 15,99 y extremo, anorexia nervosa extrema, menor a 15. Ok, del diagnóstico diferencial hay varias afecciones. No porque llegue un paciente que ha perdido mucho de peso, no le vamos a hacer estudios, vamos a decir, es anorexia. Hay que hacerle estudios para descartar otra patología. El trastorno por uso de sustancias, por ejemplo, el uso de estimulantes, puede generar hiporexia y no necesariamente van a tener esta insatisfacción con su peso, no van a tener la distorsión de la imagen corporal. La esquizofrenia pueden tener como que este comportamiento alimentario anormal. El trastorno obsesivo compulsivo
se caracterizan por múltiples pensamientos obsesivos. Las pacientes con anorexia son obsesivas en cuanto a la comida. En cuanto a la comida, rigidez, perfeccionismo, pero se limitan a la comida, al peso, a su imagen. En cambio, las obsesiones de un TOC envuelven un espectro mucho mayor. Y el más importante, o el diferencial más importante, es la bulimia nervosa. Antes era anoréxica y luego me volví bulímica. Sí, pero tienen que, o sea, son 3 meses. En los últimos 3 meses, ¿qué es lo predominante? Y el peso. Ese es como el diferencial que nos va a dar. Una paciente con anorexia nervosa de tipo atracones purgas puede evolucionar a una bulimia nervosa, sí, por supuesto que sí. Pero si en los últimos 3 meses lo que ha persistido son los atracones y purgas y su peso ya está por encima o en el peso normal, entre 18,5 y 25. Ese es el diferencial. Las pacientes con bulimia, generalmente su peso es normal o incluso sobrepeso, pero nunca van a tener el peso anormalmente bajo, ¿vale? Y eso es muy importante porque, bueno, en mi año había un caso de una paciente con anorexia nervosa de tipo purgativo. Tenía un índice de masa corporal de 17,3, 4 cuando le calculabas. Entonces, pero tenía antecedentes de atracones purgas. Entonces, el diferencial estaba en el peso. Y bueno, en cuanto a comorbilidad, trastornos de ansiedad, trastornos depresivos y bipolares se pueden encontrar. Generalmente son trastornos de ansiedad previos a la aparición de la anorexia nervosa. Algunos individuos pueden tener un TOC comórbido. Hay que diferenciar si realmente es un trastorno obsesivo compulsivo o son rasgos predominantes de personalidad obsesiva compulsiva. Y también los trastornos por consumo de sustancias pueden ser frecuentes. Por ejemplo, una paciente con anorexia nervosa, una forma de inhibir su apetito, porque otra vez se están muriendo de hambre, o sea, neta tienen mucha hambre. Una forma de inhibir su apetito puede ser consumirse un estimulante, una anfetamina, o en los tipos de atracones purgas, es esta parte, el atracón es como una pérdida de control, entonces te habla de cierto grado de impulsividad en el paciente. Entonces, puede existir el abuso de otro tipo de sustancias, ¿no? Bueno, y vamos a la parte del tratamiento. Ok, una premisa importante, las pacientes, su padecimiento es egosintónico, no lo olviden. Son renuentes al tratamiento, generalmente no quieren ir al tratamiento, se niegan a asistir a la consulta, son llevados por algún familiar que ya está cansado por la forma de comer de la paciente. Y también es importante el momento del abordaje, porque pues no es como, oye, ya, pues tienes que comer, oye, es que tienes que comer esto, oye, es que te voy a meter alimentación para enterar para que ya subas de peso, ¿no? Por favor. Y realmente tienen que ser personas con experiencia clínica. Yo tuve la fortuna de que uno de mis profesores fuera un psiquiatra con la alta especialidad en conducta alimentaria y me enseñó bastante. Y algo que me decía, las pacientes con trastorno de conducta alimentaria prueban tu tolerancia a la frustración porque realmente son muy difíciles y tiene que ser personal realmente capacitado para este tipo de manejo. Y no estoy hablando solo de psiquiatra, es psiquiatra, psicólogo, nutriólogo, no es cualquier dieta, hay que ir acorde al paciente. También el nutriólogo tiene que estar muy sensibilizado con este, porque si tú le das una dieta, las pacientes, recuerden, son muy obsesivas. Si le das 12 cacahuates de colación y se comen 13, van a hacer 1 hora más de ejercicio. Entonces hay que ser muy cuidadosos por este grado de obsesividad que tienen las pacientes. El tratamiento es integral. Los trastornos de conducta alimentaria son los manejos, son los trastornos psiquiátricos que tienen el manejo más integral. Todos deberían tener un manejo integral, pero en este estamos hablando de psiquiatra, psicólogo, nutriólogo, internista de preferencia por las múltiples complicaciones que pueden tener los pacientes. Endocrinólogo pueden llegar a ser necesario, ¿no?
algo importante, hay que evaluar la salud física de la paciente, no es solo darle el medicamento, mandar la terapia, no. La paciente tiene complicaciones que pueden llevarle a la muerte. Riesgo médico, duración de la enfermedad, edad, mientras más joven, tal vez podamos incidir antes de todas las alteraciones a nivel cerebral que puedan ocurrir, la comorbilidad que tienen y el contexto psicosocial. Bueno, algo debemos considerar que no es solo, no es bajar de peso, o sea, no es recuperar el peso no significa curación. Hay que lo más pronto posible debemos atender a la paciente para evitar las alteraciones a nivel cerebral que pueden ocurrir por la inanición constante. El tratamiento debe cumplir los criterios de curación, que recuerdan, subir de peso no es sinónimo de curación. Uno, el mantenimiento del peso idóneo. Dos, la desaparición o la disminución de las alteraciones psicopatológicas. La adecuada maduración psicosexual. La menorrea en el DSM-4 era un criterio diagnóstico, pero obviamente en el DSM-5 se quitó porque pues, en el DSM-4 pues, los hombres tal vez no podían ser diagnosticados con anorexia nervosa porque pues no teníamos nunca regla. La adecuada maduración psicosexual, estamos hablando de inanición, múltiples órganos se van a ver afectados y uno de los principales es la parte de el eje como psicosexual. Superación de percepciones y cogniciones anómalas relacionadas con insatisfacción. Es trabajar mucho en estos niveles de neuroticismo, en estos niveles en estas obsesiones. Pacientes que han estado en tratamiento, me tocó una paciente más o menos 24 años que había tenido, o sea, diagnóstico y había estado en tratamiento y ahorita su dieta la mantiene hasta cierto punto estable, se deja, su día libre como se deja llevar, no tiene como conductas compensatorias, pero su dieta la mantiene muy al pie de la letra. Entonces, van a persistir ciertas alteraciones o cierto grado de obsesividad, no está mal, pero sí es muy importante que la paciente tenga esto de poderse dar, o sea, uno de la parte de la curación o de la remisión, mejor dicho, es esta parte que se pueda dar como que su día libre sin al día siguiente sentirse culpable, hacer ejercicio, si estamos hablando de un tipo restrictivo, hacer ejercicio de forma intensa o hacer un ayuno muy prolongado, o de un tipo purgativo que al día siguiente tenga un episodio de purga, o posterior a su comida libre tenga un episodios de purga. Muy importante involucrar a la familia. Y bueno, en el tratamiento, la hospitalización, en primera instancia en hospital general, no vayan a hacer, una vez me rebotaron una paciente que porque solo era padecimiento psiquiátrico, sus laboratorios tenían un potasio de 2.6, entonces sí les pueden llegar a urgencias pacientes con alteraciones metabólicas importantes. Entiendo, puede ser difícil porque no se conocen, pero esa parte del estigma, las pacientes realmente sufren mucho, no es su culpa, o sea, no despertaron y dijeron, ay, me voy a morir de hambre. Es una serie de factores que influyeron para el desarrollo de esa psicopatología y para que llegara a un nivel de potasio de 2.6. Entonces, algo esencial es no sean tan descorazonados para decir, ay, es que no tiene nada, ¿no? Porque además sí tenía, ¿no? Pero bueno. Manejar las complicaciones se debe estabilizar en un hospital general. O sea, vuelvo, la anorexia es el único padecimiento que por sí solo te mata. O sea, el único padecimiento psiquiátrico, perdón, que por sí solo el grado de inanición al que llegan es tanto que los pacientes se pueden morir. Y los miembros del staff tienen que ser firmes, tienen que ser empáticos, pero sí hay que ser muy firmes. En hospitalizaciones de conducta alimentaria, ¿se han visto la película de Hasta el Hueso? Que está en Netflix. También muy buena para ver esa parte de la psicopatología. Ven cómo están en la casa varios pacientes con trastorno de conducta alimentaria, cómo van comiendo lo que ellos deciden y acorde a su ritmo. Hay que restringir el baño, hay que restringir la ingesta de líquidos de forma excesiva para evitar pues, que se perpetúe los comportamientos inadecuados. La psicoterapia realmente es el tratamiento de elección. Algo importante, hay que
tratar de restablecer el estado nutricio de primero, si no, no vamos a poder trabajar de forma adecuada con las cogniciones y con el pensamiento de la paciente. La FBT es una terapia familiar que es muy efectiva para adolescentes, que está probando en Estados Unidos. La terapia cognitivo-conductual es como que la de elección. Psicodinámica social y mantra son diferentes estrategias terapéuticas, pero en general la terapia cognitivo-conductual es la que muestra cierto mayor grado de eficacia. La farmacoterapia en sí es poco efectiva. Hay que valorar qué paciente requiere un tratamiento farmacológico. Hay que manejar la comorbilidad. Es muy frecuente obsesiones muy grandes, consumo de sustancias, ansiedad. Entonces hay que manejar la comorbilidad, se debe individualizar el tratamiento. Y los inhibidores de la recaptura de serotonina, fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram, fluvoxamina, pueden ser útiles cuando restablecemos el peso. Porque si no restablecemos el peso, la paciente no va a tener serotonina para que nosotros impidamos la recaptura, ¿no? ¿Y para qué? ¿Cuál es la efectividad? Muchas veces este manejo de las obsesiones tan intensas que tiene la paciente. Aquí hay este review de Nature de 2015, muestra algunas de las farmacoterapias y la parte de la efectividad entre una y otra. En general, los inhibidores de recaptura pueden funcionar, aquí sale todo negativo, pero lo que funciona es en esta parte de las obsesiones. La olanzapina, por ejemplo, funciona como un inductor. Bueno, realmente genera un apetito muy importante. Entonces sí genera una ganancia de peso, pero también hay que valorar en la paciente si realmente, si le vamos a dar una olanzapina que le va a subir de peso antes de que la paciente esté lista, nos va a botar el tratamiento, ¿no? Entonces sí hay que ser muy cuidadosos y de nuevo, o sea, no es darle el medicamento por darle, sí tiene que ser alguien que tenga ese conocimiento. Y bueno, en el curso y pronóstico, aquí vemos como que esta parte de cómo evoluciona la anorexia nervosa. Tenemos la parte del alto riesgo, la rigidez cognitiva, los problemas en la cognición social o en esta parte de relaciones sociales o interpersonales, la alta búsqueda de novedades, problemas de alimentación, dificultades sociales, índice de masa corporal bajo, lo prodrómico, esta parte de ansiedad o la compulsión en caso de un tipo de purgas y atracones, y el perfeccionismo como principal mecanismo de afrontamiento, la rigidez cognitiva o la inflexibilidad cognitiva, y ya el síndrome completo, comportamientos para controlar su peso, sobre control de su alimentación. Muchas veces las pacientes con anorexia nervosa tienen como que esta restricción afectiva, como inhabilidad de buscar como recompensa o impulsividad en caso de el subtipo atracones purgas. Y ya más adelante, el aislamiento social, alteraciones muy importantes en la calidad de vida y en el riesgo o en la salud física. Y aquí vemos algunas de las consecuencias funcionales. Uno, desinterés sexual, aislamiento social, pobres relaciones interpersonales, su familiar va a tener este síndrome de desgaste y cuidador, alteraciones de la función psicosocial, relaciones disruptivas, pueden generar muchas veces, bueno, episodios depresivos con ideación suicida. Ahorita vamos a ver, acabo de ver una pregunta, ahorita vamos a ver lo que es purgas, una disculpa. Son las conductas compensatorias inapropiadas, ya sea inducirse el vómito, utilización de laxantes, utilización de diuréticos, son como que los más frecuentes. Pero esto lo vamos a ver ahorita en bulimia. Acabo de ver ese comentario. Y de la anorexia nervosa también complicaciones somáticas, gastrointestinales como constipación o bloating abdominal, osteoporosis que puede llevar a fracturas repetitivas, la flexibilidad cognitiva alterada. Esta flexibilidad cognitiva es lo que nos
Recordemos esta parte de la depresión, la parte de los neurocircuitos. Si tenemos un cerebro desnutrido, por supuesto que no va a haber neurogénesis y neuroplasticidad, y nuestras maneras de actuar van a ser las mismas. Y si su manera de actuar era este nivel obsesivo en cuanto al control de la comida, pues se va a perpetuar aún más. Anemia, leucopenia, trombocitopenia, amenorrea, hipotensión y bradicardia. Puede haber, bueno, pobre desgaste de la dentina en caso de pacientes que se inducen el vómito, hipocalemia, nefrolitiasis y edema. El edema es frecuente cuando los pacientes abusan de diuréticos y los dejan de usar, entonces viene como que el edema de rebote. Entonces, generalmente se habla como de 10 pacientes, 3 van a tener una recuperación total después de un episodio, 4 van a estar fluctuando entre aumentos y recaídas, y 3 van a tener un curso crónico que puede culminar en la muerte de la paciente. O sea, a pesar de que hagamos una intervención terapéutica adecuada. Por eso también te dicen que las pacientes con conducta alimentaria sí es necesario que tengas una tolerancia a la frustración muy elevada, porque sí son, hasta cierto punto, trastornos complicados por esta alteración a nivel de pensamiento que tienen. La mortalidad del 5 al 18%, 20 a 30% mueren por suicidio, 70 a 80% mueren por complicaciones médicas. Entonces sí es muy importante porque sí es probable, aunque no estudien psiquiatría, es probable urgencias, medicina interna, cirugía, que les lleguen pacientes con tal vez un trastorno en la conducta alimentaria, con alteraciones hidroelectrolíticas. Y por favor no las estigmaticen, ¿no? O sea, realmente atiéndelas. No, tampoco no digan, ay, ¿por qué no comes? O sea, no come esto. Es algo mucho más complejo, ¿no? Y bueno, nuevamente con esto de las ilustraciones, este es como el parásito de la anorexia nervosa que se encarga de que las pacientes tengan este pensamiento alterado y para mantener su estado de inanición. Bueno, al final hay una sección de preguntas. Vamos a ver con el siguiente, que es la bulimia nervosa. La manera de introducción viene el término ox hunger, o hambre de buey. Se caracteriza por la combinación de episodios de atracón, que ahorita vamos a ver la definición, con episodios de conductas inapropiadas, conductas compensatorias inapropiadas. Tal vez lo vean luego abreviado como CCI, para detener el aumento de peso. Los atracones terminan generalmente al presentarse molestias físicas. Cuando una persona tiene un atracón, generalmente come, bueno, no generalmente, come hasta sentirse con mal, ¿cómo es? Anormalmente lleno y muy insatisfecho, así como disgustado por lo lleno que está. Luego siente culpa y luego viene la conducta compensatoria inapropiada, que son estas purgas, ya sea vómito, laxantes, diuréticos. No es tan frecuente el ejercicio intenso en los pacientes con bulimia nervosa, pero sí puede ocurrir. Y generalmente mantiene un peso normal. Importante porque ese va a ser su diferencial, si es una bulimia nervosa o si es una anorexia nervosa de tipo purgativo, el peso. Ese va a ser su diferencial. Grábelo. Bueno, vamos a ver de epidemiología. Realmente es más frecuente, se describe 1 al 4%, prevalencia a 12 meses de 1 a 1.5% en mujeres jóvenes. Su pico generalmente es a finales de la adolescencia y niveles de adultez temprana. Es más frecuente, sí es más probable que estos estilos, hasta cierto punto, es más probable ver, incluso en pacientes como sin un trastorno per se, este sentimiento de culpa con respecto a la comida y el uso de conductas compensatorias. Puede ser que ocurra. En la etiología tenemos factores, implicación muy importante de la serotonina, que también recordamos la clase de trastorno depresivo mayor, como la serotonina está influida en el apetito. Entonces hay cierta hipofunción serotoninérgica, por eso el tratamiento es con serotoninérgicos. Y en factores biológicos, antecedentes genéticos, heredabilidad aprox entre el 50 y 70%, igual que la anorexia, incluso están más. Y obesidad infantil.
un niño con obesidad, pues obviamente esta constante lucha o constantes críticas con respecto a su peso puede provocar que inicie una dieta. Bueno, ahí vamos a ver con los factores psicológicos. Son pacientes generalmente muy impulsivos, no tiene esta rigidez cognitiva o este perfeccionismo de los pacientes con anorexia nervosa. Los pacientes bulímicos son como más volátiles. Entonces, generalmente no tienden a mantener su dieta y la forma que ellos dicen, pues con esto puedo mantener mi peso es con el uso de conductas compensatorias inapropiadas. Antecedentes, bueno, factores sociales o factores psicosociales tienden a buscar estos grandes logros, pero toleran poco la frustración, no son tan rígidos y tan obsesivos como los anoréxicos. Entonces, también esta poca tolerancia a la frustración hace más sujeto a la presencia de un episodio de atracón. Se ha visto abuso físico y sexual en la infancia como un factor de riesgo para el desarrollo de bulimia nervosa y padres negligentes. Finalmente, si la obesidad infantil pues también es mucho por la educación del padre o la vigilancia del padre. Si es más fácil darle un gansito para que se lleve a la escuela, a hacerle un desayuno saludable, pues obviamente el niño va a tener un problema de peso. Y entre factores psicológicos, dificultad para como sobrevivir con todas las demandas de este cambio a la adolescencia, suelen ser muy extravertidos y muy impulsivos. Y esta parte de la impulsividad, pues obviamente se refleja en varias cosas, varios aspectos en la comida, en el consumo de sustancias, en relaciones sexuales impulsivas. Y esta extraversión también, hasta cierto punto que sean como pacientes agradables, pero la impulsividad es lo que genera todos estos episodios. Y los atracones son egodistónicos. La anorexia es egosintónica. La paciente o el paciente se siente bien con su cuerpo, se siente bien con se siente bien de estar en un peso bajo. Se va al espejo y tal vez no se siente satisfecha, quisiera estar más delgado, pero se va al espejo y dice, puede ser más flaco, ¿no? Pero no se reconoce como algo negativo. Ahora, los atracones son egodistónicos, le generan una molestia, le generan culpa, le generan autorreproche, le generan frustración y es que viene la conducta compensatoria. Y la dificultad para el control de los impulsos también es frecuente en los pacientes con bulimia nervosa. Igual que la anorexia, tenemos que hablar de factores predisponentes, precipitantes y perpetuantes. Entre los factores predisponentes, uno, otra vez los ideales de belleza o los estándares de belleza que tienen la cultura occidental, conforme a la estética de poner a la delgadez como lo más importante. Familiares, la genética es compleja, pero sí existe un factor de heredabilidad muy importante. Individuales, la hipofunción, serotoninérgica, ciertos rasgos de personalidad, como rasgos de personalidad límite, y el sobrepeso es muy frecuente observarlo en los pacientes antes del desarrollo de bulimia nervosa. Entre factores desencadenantes, otra vez, el inicio de una dieta. Acontecimientos vitales estresantes con pérdida, rechazo familiar, rechazo sentimental, rechazo parental. Y eso es importante porque el paciente inicia una dieta. Los pacientes con bulimia nervosa son muy impulsivos. No logran perder el peso como ellos quisieran. No logran disminuir de forma adecuada ese peso, a diferencia de las pacientes con anorexia nervosa. Porque estos son muy impulsivos y los anoréxicos son muy obsesos, muy controladores, muy rígidos. Entonces se frustran, se intoleran y su forma tienen como emociones muy elevadas, muy grandes, y su forma de reaccionar es se autoinducen el vómito o utilización de otra conducta compensatoria, de una purga, al final de cuentas. Y los factores perpetuantes, los pacientes sí se preocupan mucho por el peso, como que su valía, la valía de los pacientes con bulimia, la miden a partir del peso corporal, que esto mantiene la continuidad de la conducta disruptiva. Y bueno, la persistencia de los factores predisponentes, el hecho de que no atendamos
no le demos al paciente un medicamento serotoninérgico, no tratemos las alteraciones cognitivas que tiene el paciente. Esos pacientes no están desnutridos, entonces sí les podemos dar una psicoterapia para el manejo de estas alteraciones, de estas distorsiones en la cognición que tienen. Bueno, en la clínica, antes de me cortaron, me despidieron, mis papás se quedaron conmigo, me perdí 500 pesos, mi gato se escapó, no lo sé. Una emoción negativa o un sentimiento negativo es el antecedente más frecuente para la aparición de un atracón. Los atracones van a como disminuir estos estresores interpersonales y van a disminuir, incluso estoy aburrido, no tengo nada que hacer y vamos, ¿no? Pero lo negativo es que posterior a eso va a venir el sentimiento de culpa, por eso no bajo de peso, por eso no he logrado mantener mi dieta, otra vez lo hice, no sé por qué, y los comportamientos compensatorios, pues lo que buscan es aliviar ese malestar y reducir el miedo a engordar, que no funciona, by the way, pero para los pacientes, el hecho de inducirse al vómito o el hecho de utilizar algún laxante o diurético les genera cierto alivio de que tal vez no suban de peso. Hasta 70% el inducirse al vómito es como lo más frecuente o lo más común, que se usa hasta el 70% de los pacientes. Importante también, hay que hacer estudios de extensión. El peso bajo no es tan frecuente, generalmente mantiene un peso normal o incluso un sobrepeso, pero pueden existir alteraciones hidroelectrolíticas, hipocalemia, hipocloremia, hiponatremia, puede existir alcalosis metabólicas y se autoinducen el vómito de forma constante por la pérdida de ácido gástrico, o puede ocurrir acidosis metabólica si están constantemente utilizando laxantes o diuréticos. Entonces sí es necesario hacer una evaluación completa del el estado metabólico del paciente. Las complicaciones médicas, bueno, existen muchas, puede haber hipertrofia de glándulas salivales, ese es el signo de Russell, al momento de meterse el dedo y estarse jalando, este contacto constante de los nudillos con los dientes puede generar estas callosidades. Desgarro de Mallory-Weiss no es tan frecuente, pero el autoinducirse de forma constante el vómito sí les puede generar un sangrado, es como que las complicaciones más graves. Obviamente alteraciones del tránsito intestinal, alteraciones de la digestión. Y aquí les pongo un ejemplo de un episodio de atracón. Ok, esto no es en que estaba buscando, encontré esta escena. Algo que me gustó de esta escena es que describe mucho esta pérdida de control, hace que muchas veces los pacientes están comiendo o tienen este desespere por comer, que dejan los cubiertos y empiezan a agarrar con las manos, se levantan y empiezan a comer directo de la olla porque no pueden esperar a comer porque su emoción es tan negativa que la tienen, o sea, tienen un sentimiento o un afecto tan negativo que lo tienen que mitigar con algo. Y la forma que ellos saben mitigarla es comiendo. Entonces, esta escena de lo que me gustó, no, tal vez no come tan rápido, no se comió todo el pastel, pero algo importante esta parte, en el momento en el que ella suelta y pierde el control y empieza a comer con las manos, esto es algo que puede ocurrir muchas veces en un episodio de atracón. Vamos a ver los criterios diagnósticos y cuál aquí, pongan atención, porque esta es como que la base o la parte esencial de aquí del tratamiento, del curso, pues, o de la clase. Uno, tenemos el episodio recurrente de atracón, en donde un atracón se va a caracterizar por dos hechos.
Esto es algo que luego muchas veces he escuchado, de que, ay, es que sí, yo tengo atracones, ¿no? Es que luego con un chorro o sea, como que siento que no puedo parar y no sé qué. Y me ha tocado en diferentes ocasiones, o sea, sí es importante definir lo que es un atracón, porque incluso entre colegas, platicaba con una nutrióloga y era esta parte de que la paciente describía como atracones y a la exploración semiológica, pues no era un atracón, o sea, en un momento pues tal vez como que de mucha ansiedad de la paciente en el que aumentaba su ingesta calórica, pero no cumplía con los criterios de un atracón. O tal vez yo soy como muy obsesivo, pero bueno, finalmente los manuales lo existen o las definiciones existen precisamente para algo, ¿no? Entonces sí es muy importante definir que un atracón consta de dos hechos. Uno, ingestión en un periodo determinado, generalmente 2 horas, de una cantidad de alimentos claramente superior a lo que la mayoría de las personas ingerían en un periodo similar. Lo que a mí me enseñaron es que lo que 2 personas de mi peso y mi talla comerían en un periodo de 2 horas. Tal vez 2 Víctors comerían, bueno, un Víctor se puede comer 4 pedazos de pizza en un momento, tal vez 2 Víctors se comían la pizza entera de Little Caesar con los cheesy breads, por un decir, ¿no? Entonces, sí es necesario definir que el periodo de atracón es lo que 2 personas de mi talla y mi peso comerían en un periodo determinado. Generalmente se habla de 2 horas. No es exclusivo de un lugar. Puede empezar a comer en un punto y luego continuar el episodio. O sea, puede estar comiendo desesperadamente en el restaurante y como que no poder parar y llegar a la casa desesperado, ver que quedó el arroz frío de la mañana y empezar a comerlo desesperadamente, ¿no? Porque el segundo punto es esta sensación de falta de control sobre lo que se está ingiriendo. Y también sentirse como desagradablemente lleno, sentirse culpable por ese episodio. O sea, también es que yo tengo atracones. Oye, ¿cómo son tus atracones? No, pues es que como que empiezo a comer, demás. Es que, ¿cómo te sientes después? Ah, pues me siento súper lleno, ¿no? Ok. ¿Te sientes como mal o algo así? Pues me siento mal porque estoy lleno, pero así que digas como mal, pues la verdad es que no. ¿Sí me explico? O sea, sí es muy importante también ayudar al paciente a identificar qué es un atracón y también entender nosotros qué es un atracón y qué no es un atracón. Y posteriormente, la bulimia nervosa tiene que tener el episodio recurrente de atracón y los comportamientos compensatorios inapropiados recurrentes para evitar el aumento de peso. Ya sea el vómito autoprovocado, el uso incorrecto de laxantes o diuréticos, un ayuno posterior o un ejercicio excesivo posterior a la ingesta calórica. Eh, bueno, ejercicio excesivo, si mal no recuerdo, se describe con más de 1 hora y media posterior a un episodio de atracón. Lo más frecuente, hasta el 70% utilizan el vómito. Recordemos, las pacientes con bulimia nervosa son muy impulsivas, no son muy rígidas, no son muy obsesivas, muy obsesivos, perdón. Entonces, no es tan frecuente. Lo que ellos buscan es el alivio como inmediato. Y el criterio D también es importante. Bueno, los atracones se producen al menos una vez por semana en los últimos 3 meses y la evaluación que se tiene a sí mismo el paciente va a estar muy influida por su peso. O sea, yo valgo porque estoy delgado, yo valgo porque me mantengo en este peso, yo valgo porque no he subido de peso, yo valgo porque la ropa me queda bien. Y hay que diferenciar de una anorexia nervosa de un tipo purgativo. Y se especifica la gravedad leve si solo tenemos 1 a 3 episodios de comportamientos compensatorios inadecuados. Vómito, laxantes, diuréticos, la más frecuente. Moderado es 4 a 7 episodios. Grave, 8 a 13 episodios. Y extremo, 14 más episodios. Es importante codificar la severidad porque también te va a hablar del grado de, 1, complicaciones médicas posibles, y 2, del grado de tratamiento que le tienes que dar. El diagnóstico diferencial. Bueno, vómito, diarrea por otras afecciones médicas o por consumo de sustancias. Anorexia nervosa. Es muy importante, los individuos con anorexia nervosa, sea tipo restrictivo, sea tipo purgativo, tienen un peso bajo. Tienen un IMC menor de 18.5. ¿Ok?
Y el trastorno por atracón, en el trastorno por atracón, ahorita lo vamos a ver, pero no hay conductas compensatorias. Los pacientes con trastorno por atracón solo comen y no se sienten, no presentan estas conductas posterior. El síndrome de Klein-Levin es una alteración que tiene esta conducta o se caracteriza por esta comida en exceso, pero tampoco tiene ni todo el espectro de manifestaciones psicopatológicas de la bulimia, ni, las conductas compensatorias. Y bueno, el trastorno de personalidad límite, las pacientes con trastorno de personalidad límite, una es una comorbilidad muy importante, pero las pacientes con trastorno de personalidad límite tienden a, o sea, son una característica, es la impulsividad, reflejada en diferentes áreas. Entonces sí es importante la parte de la diferenciación, porque uno de sus reflejos de impulsividad puede ser en episodios de atracón. Tal vez pueda haber episodios de purga porque también tienen esta parte de la inestabilidad de las emociones y no saber cómo controlarlas. Entonces hay que definir si realmente es una paciente con trastorno límite y bulimia nervosa o es una paciente que la impulsividad se presenta en atracones ocasionales, incluso frecuentes, para determinar el tratamiento que se le debe otorgar. La comorbilidad es muy importante. Las pacientes con anorexia nervosa presentan múltiples comorbilidades. Abusos, recuerden, la impulsividad es como que la base de la bulimia. Entonces, el abuso de sustancias, pérdida de habilidad para controlarse, los gastos impulsivos, las relaciones sexuales caóticas, impulsivas, sin protección, pueden ser muy frecuentes en pacientes con bulimia nervosa. Pueden tener esa parte de automutilaciones. No sé cómo controlar mis emociones, tengo un afecto negativo, como demás, me corto. Es una forma de ellas de aliviar ese sentimiento que no saben cómo manejar. Las emociones caóticas, signos de sueño alterado, y la prevalencia de consumo de sustancias es de hasta el 30%. Alcohol es de lo más frecuente. También puede haber consumo de estimulantes como una forma de controlar el peso, pero en general lo más frecuente es el consumo de alcohol. Y en tratamiento, aquí en general no necesitan de una hospitalización, a menos que pues, sea de una severidad grave extrema, con demasiados comportamientos, con conductas compensatorias inapropiadas. En ese caso, tal vez se podría valorar una hospitalización, pero se puede dar un manejo ambulatorio. La psicoterapia con enfoque cognitivo-conductual es como la primera línea, la más efectiva para el manejo de la bulimia nervosa. La psicoterapia familiar también, es muy importante darle contención a los familiares. Y la psicoterapia psicodinámica también puede ser de utilidad en el manejo. La farmacoterapia, a diferencia de la anorexia nervosa, en la bulimia nervosa sí hay mucha efectividad farmacológica, especialmente los ISRS, y de entre los ISRS, la fluoxetina es la única que está aprobada por la FDA para el manejo de la bulimia, pero una característica es que hay que manejar las dosis muy elevadas de 60-80 miligramos, a diferencia de para un trastorno depresivo, que generalmente con 20 es la dosis terapéutica. Otro medicamento que se está pintando es el topiramato. Por las acciones en receptores AMPA, puede ser de efectividad para el manejo de la bulimia, para disminuir las conductas compensatorias y los episodios de ingesta calórica, porque funciona como un anorexigénico. En curso y pronóstico, bueno, esto generalmente inicia en la adolescencia o en la adultez temprana, y lo que puede precipitar el inicio de una bulimia nervosa es algún acontecimiento vital importante. Los comportamientos digestivos alterados persisten durante varios años, la mortalidad es en un estimado del 2%, y, bueno, en todos el riesgo de suicidio es elevado, pero en estas pacientes son más impulsivas que las pacientes o los pacientes con anorexia nervosa. Entonces, sí es muy importante esa parte de la valoración del riesgo suicida en todo paciente con trastorno de conducta alimentaria. Y bueno, para terminar, ya luego irnos al abordaje de los tres y que vean esta parte de lo diferencial. Vamos a ver el trastorno por atracones. Este trastorno realmente surge el interés en 1959 cuando se describe
que algunos pacientes obesos tenían episodios de atracón muy importantes. El trastorno por atracón se caracteriza por episodios de atracón recurrentes, pero sin las conductas inapropiadas de una bulimia nervosa o de una anorexia de tipo purgativo. Realmente es el más común de los trastornos de conducta alimentaria. Las prevalencias son de hasta el 3%. Es muy frecuente en pacientes obesos y la prevalencia aumenta con el grado de obesidad. Pacientes con IMC de mayor de 40 tienen la prevalencia de un trastorno de atracón es entre 50 y 70%. O sea, 1 de cada 2 pacientes con un IMC mayor de 40 puede tener un trastorno por atracón. Y esto es importante, lo vamos a ver un poquito más adelante, el por qué. En sí, no hay una causa clara. Lo que se ha descrito es, igual que la bulimia nervosa, esta personalidad impulsiva y extrovertida, pero a diferencia, no se evalúan por el peso corporal. O sea, su valía no es a través de cuánto pesan o cómo se ven. Y los atracones generalmente van a estar relacionados con episodios de mucho estrés previo a la aparición. Entonces, el cuadro clínico, la mayoría, hasta 50%, son pacientes obesos que inician dietas muy jóvenes, que presentan baja autoestima y son pacientes, otra vez, impulsivos. Entonces, tienen esta incapacidad para mantener una dieta o para seguir las recomendaciones de una dieta adecuada. Y malinterpretan estas sensaciones de hambre, por lo tanto pueden comer aunque no tengan apetito. Hasta un 50% presenta un episodio depresivo previo a la aparición del trastorno por atracón. Y las 4 claves de un atracón. 1, comer más rápido de lo normal y hasta comer más rápido de lo normal. Esta chica de la escena realmente no empezó tan rápido, pero vamos a acelerarle un poquito la velocidad a la que estaba comiendo el pastel. Y esa es una de las primeras características. Y es esta parte de que, y se ha dado cuenta si cuando come no puede esperar a que le sirvan la comida, que come directo de las ollas o que come utilizando las manos porque no puede esperar a cortar. Es como una pregunta como que le vamos haciendo al paciente o al familiar durante la entrevista para determinar si es o no un atracón. Comer tanto hasta sentirse incómodamente lleno, comer grandes cantidades, incluso cuando no se tiene hambre, comer solo. ¿Por qué comer solo? Porque les da pena que otros los estén observando por la forma en la que comen, porque muchas veces no utilizan cubiertos para comer. Y el sentimiento de culpa posterior. Pero este sentimiento de culpa no genera una conducta compensatoria. Entonces, recordemos la definición de atracón, la ingestión en un periodo determinado de 2 horas, de una cantidad de alimentos claramente superior a lo que la mayoría de las personas de mi talla y mi peso comerían. Comer más de lo que 2 personas de mi talla y mi peso comen en un periodo de 2 horas, ¿vale? Las estimaciones, obviamente varía, pero las estimaciones aproximadas es que en un atracón se come de hasta 1500 calorías y la sensación de falta de control sobre lo que se está ingiriendo. Esto sí se vio muy claro en la escena, como ella en un momento tira y empieza, o sea, tira el tenedor y empieza a comer así ya directamente con las manos, agarrando de uno y de otro lado indistintamente. Y se asocian a 3 o más de los siguientes hechos: comer más rápido de lo normal, comer hasta sentirse desagradablemente lleno, comer grandes cantidades de alimentos cuando no se tiene hambre, comer solo debido a la vergüenza porque comen con las manos, porque tiran todo, y sentirse disgustado con uno mismo, deprimido o avergonzado. Va a tener este malestar con respecto a los episodios de atracón, pero no se va a asociar a conductas compensatorias inapropiadas. Hay que especificar la gravedad. Nuevamente, atracones, 1 a 3 atracones leve a la semana, 4 a 7 atracones moderado, 8 a 13 severo y mayor de 14 ya sería extremo. Y bueno, el diagnóstico diferencial hay que diferenciarlo de la bulimia nervosa, pero pues, el diferencial sería que no hay conductas compensatorias inapropiadas, o si la llegara a ver, no son frecuentes. O sea, los atracones tal vez son 5 a la semana y en un mes tuvo una conducta compensatoria. La obesidad es una coexistencia muy fuerte, o sea, muy importante
el episodio depresivo con características atípicas que puede tener como que este aumento del apetito, y el trastorno de personalidad límite puede incluir atracones en la impulsividad, entonces sí hay que definir si es un trastorno de atracón y hay que también tratarlo, o si están asociados a ciertos periodos y en los últimos 3 meses han sido como muy limitados. Muy bien. Y la comorbilidad se asocia a una gran cantidad de comorbilidades, trastornos bipolares, trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, trastornos por uso de sustancias. Muy importante esta parte de los trastornos depresivos. La comorbilidad psiquiátrica se asocia con la gravedad de los atracones y la comorbilidad médica con el grado de obesidad. Entonces, es muy importante la evaluación integral de estos pacientes. En el tratamiento, la TCC, la terapia cognitivo-conductual, es la que ha probado la mayor eficacia. La terapia de aceptación y compromiso, la terapia interpersonal y la conductual para el adelgazamiento también han mostrado eficacia. La farmacoterapia ISRS, antidepresivos tricíclicos, anticonvulsivantes como topiramato y anorexigénicos están indicados en el tratamiento. Y nuevamente, más o menos igual que en la bulimia nervosa, fluoxetina y topiramato pintan como de los medicamentos de elección para este tipo de pacientes. Y en el curso pronóstico son más inestables que la anorexia y la bulimia. La anorexia, ya vemos estos tercios, ¿no? Aumentan mucho el riesgo de morbimortalidad médica, tienden a utilizar más frecuencia los servicios de salud y el impacto negativo en la calidad de vida pues son pacientes generalmente obesos, son pacientes que se aíslan para comer o que no pueden comer en lugares públicos por esa falta de control al momento de alimentarse. Y algo importante, y estos pacientes, todos los pueden ver. Medicina interna, si tienen pacientes con obesidad, es importante que evalúen cirugía. Los pacientes que entran a cirugía bariátrica muy probablemente tengan un trastorno de atracones que tal vez nunca fue tratado, ¿no? Entonces, por eso siempre en los pacientes que van a entrar a cirugía bariátrica, se debería siempre dar una valoración psiquiátrica previa, ¿no? Y nuevamente, esto es muy importante. Los trastornos de conducta alimentaria son raros. Bueno, la anorexia es rara, bulimia y atracones es más frecuente. Vamos a decir, son raros con respecto a otros trastornos psiquiátricos, pero son trastornos muy asociados a hospital general, que aunque no estudien psiquiatría, aunque no elijan la especialidad de psiquiatría, puede ser que en su práctica los lleguen a ver. Entonces es muy importante que los puedan identificar, pues que los puedan referir. Y ahí sí les diría, no es como a cualquiera, sí es, lo ideal es que lo refieran a alguien que esté entrenado en el manejo, porque son bastante complicados hasta cierto punto. Y bueno, el abordaje diferencial. Uno, generalmente si tú llega el paciente primera vez y le preguntas directamente sobre su comida, esto es como que el resumen y el review y algo esencial para términos cenar. Al momento del abordaje clínico, a veces los pacientes con trastornos de conducta alimentaria, anorexia, se va a negar, te va a negar siempre como que tenga alteraciones de la conducta alimentaria, aunque clínicamente sea evidente por el grado de desnutrición o por el anugo o por X, Y, Z. Pero en general a veces puede ser como que tú les preguntes directamente sobre su conducta alimentaria, puede ser como o sea, si no es el momento adecuado, sí puede ser como un rechazo por parte del paciente. Ya una vez que haya cierto rapport o cierta alianza terapéutica y tú tengas la sospecha, se puede hacer en la primera entrevista, por supuesto que se puede hacer en la primera entrevista, pero bueno, algo que recomiendan es como que iniciar como preguntas sugerentes, como, ¿y alguna vez has considerado que tienes sobrepeso? Una paciente con anorexia nervosa, no, sí, súper delgada. Y tal vez te digan no, y tal vez te digan no, sí, pues la verdad siempre lo he pensado, me ha dado mucho miedo subir de peso, etc. Preguntarles si alguna vez han hecho dieta, cómo han sido sus dietas, quién los ha apoyado en el uso de dietas. Por ejemplo, en la anorexia, ¿has llegado a pensar que sufres sobrepeso, aunque todos te digan lo contrario? Y para los atracones o para la bulimia, ¿has sentido alguna vez que tu forma de comer está como fuera de control? Los mnemotécnicos, la desesperación por el miedo a subir de peso en la anorexia, en donde tenemos la distorsión de la imagen corporal,
el miedo a engordar y el peso significativamente bajo. Recuerden, esos son los 3 criterios diagnósticos: peso significativamente bajo, distorsión de la imagen corporal y el miedo a engordar. En los atracones sientes la preferencia por el pastel. Esto no solo es mnemotécnico. En un episodio de atracón, generalmente lo que el paciente busca son hidratos de carbono o alimentos dulces. Y aquí tenemos que los 4 criterios diagnósticos de bulimia nervosa, que son los atracones, los sentimientos de ausencia de control al momento de comer, la preocupación excesiva con la imagen corporal y el peso. Recuerden, la valía te las dan a partir del peso corporal que tenga el paciente, y los episodios de purgas o de conductas compensatorias inapropiadas. Y bueno, tomen una foto de esto. Este cuadrito es la base para el diagnóstico diferencial. Sí, les recomiendo así que le tomen así un pantallazo a donde sea que estén. Tenemos la parte de arriba, tenemos el grado del peso corporal, ya sea desnutrición. Recordemos, IMC menor de 18.5 debería ser menor de 18, peso normal o sobrepeso u obesidad. Y a partir de eso, y además de eso, tenemos lo que son las disminución de la ingesta calórica o aumento del gasto con ejercicio físico, los atracones y las conductas compensatorias. Entonces, yo tengo un peso significativamente bajo. Tengo disminución de la ingesta calórica. Y no tengo ni atracones ni purgas. Estoy hablando de una anorexia nervosa de tipo restrictiva. Ahora, yo tengo peso significativamente bajo con IMC menor de 18. Tengo disminución de la ingesta calórica o aumento del gasto. Tengo episodios de atracón y tengo conductas compensatorias inapropiadas posterior a los episodios de atracón. Estamos hablando de una anorexia nervosa compulsivo purgativa o con purgas atracones. Si yo tengo un peso normal, disminuyo mi ingesta calórica, pero tengo frecuentes episodios de atracón y tengo conductas compensatorias inapropiadas, bulimia nervosa. Ahora, si tengo si tengo un IMC de sobrepeso hacia obesidad o hacia obesidad mórbida, tengo disminución de la ingesta calórica o aumento de gasto. No tengo disminución de la ingesta calórica, perdón, tengo atracones y no tengo conductas compensatorias, trastorno por atracón. Entonces, este cuadro es el resumen completo de lo que son los trastornos de la conducta alimentaria. Y para fines de honor, si en mi año pusieron, creo que el año pasado pusieron uno, en lo que el diferencial generalmente está en el peso o en la presencia de conductas compensatorias. ¿Vale? Y denme un segundito si quieren ir poniendo sus preguntas. Tenemos 20 minutos, ¿les parece? Para preguntas. Perdón, nunca tomen tanto café antes de una clase, ¿eh? Juro que no son conductas compensatorias. Ok, vamos sirviendo. A ver. Eh, bueno, de donde abrí, Citlali, relaciones sexuales caóticas, impulsivas, sin planeación. Puede haber cierto grado de promiscuidad en los pacientes con bulimia nervosa. Y la parte de relaciones sexuales caóticas, obviamente, es uno, sin protección. Dos, que hasta cierto punto, pues recuerdan que el atracón o la comida es una forma de un alivio de la emoción negativa. Entonces, hasta cierto punto, esta parte de una relación sexual puede ser un alivio el afecto negativo que pueden tener los pacientes. Atracón
Citlali igual, ingesta mayor de lo que una persona de tu peso, de lo que dos personas de tu mismo peso y tu misma talla comerían en 2 horas. Eso es como que la definición general. Ok. ¿En los trastornos pueden ser trastorno dismórfico corporal? No. En el DSM-5, Mariana Ramírez, en el DSM-5 y en la CIE-10, el trastorno dismórfico corporal está en el control de los impulsos, si mal no recuerdo. En el DSM-5 entra en los trastornos obsesivos porque tienen esta como fijación por tener alteraciones de su cuerpo o por ver que ciertas partes de su cuerpo no son las adecuadas. Y son estos pacientes que muchas veces colegas que quieran estudiar cirugía plástica les van a encontrar esos pacientes que es que mi nariz no quedó perfectamente alineada, es que esta parte del cachete, es que mis brazos están desalineados. Entonces, el trastorno dismórfico corporal se habla de alteraciones a nivel de los neurocircuitos, influyen también en el TOC. La parte Gilo, lo de los ayunos intermitentes, pues esto de los ayunos intermitentes ahorita está poniendo como que cierta dieta, o sea, como la dieta que están promocionando, incluso hay un review reciente, no sé si en The Lancet, creo, precisamente sobre sobre los ayunos intermitentes que pueden mostrar cierta efectividad. No están tan asociados porque la conducta alimentaria son ayunos prolongados. O sea, ya sea que la paciente o el paciente con anorexia nervosa se mantenga en ayuno para evitar subir de peso, o el paciente con bulimia nervosa, posterior a un atracón, haga un ayuno muy prolongado para evitar la ganancia de peso. La mnemotecnia de la bulimia, Lizzy, te la paso. Aquí está. La de los atracones, sientes preferencia por el pastel. Atracones, sentimientos de ausencia de control del comer, preocupación por el peso y las purgas, ¿vale? No voy a dejar esta imagen, así como que... mi opinión sobre bariátridos que otorgan fluoxetina, topiramato, cómo estabilizarse en personas que solo buscan dieta. Pues finalmente, sí, la fluoxetina y el topiramato son muy útiles para el control, pero algo que yo siempre digo, y por eso los manejos en psiquiatría son integrales. O sea, es el psiquiatra que vea la parte biológica, que atienda ciertas distorsiones cognitivas, y un terapeuta también entrenado para para trabajar en estas distorsiones cognitivas que tiene el paciente. O sea, el tratamiento tiene que ser junto, o sea, no es solo darle el medicamento y ya, ¿no? Y con eso va a bajar de peso. Tal vez sí baje de peso, pero y en algún momento el chiste es darlo de alta, y el chiste es retirarle el medicamento. Entonces, pues lo ideal es que sean dos juntos. Michelle, esta parte de cuándo se considera el paciente para darle fluoxetina además de TCC, lo ideal es juntos. O sea, el mejor tratamiento siempre es el tratamiento combinado, psicofármaco, psicoterapia. Entonces, lo ideal es que siempre tengan el tratamiento combinado. Desde que llega el paciente por primera vez a tu consulta, consulta psiquiátrica, por ejemplo, le inicias la fluoxetina y lo mandas a una psicoterapia con enfoque cognitivo-conductual para ir regulando esta parte de las distorsiones que puede tener el paciente y el mal manejo de emociones, que finalmente es la base de la alteración. Y Gray Guerra, un IMC menor de 18 con conductas purgatorias, siempre es anorexia, sí. No, la bulimia nervosa prácticamente siempre va a tener el peso normal porque no son tan rígidos en sus dietas, uno. Dos, las conductas compensatorias no sirven. Es muy importante. Por si alguno de ustedes tiene conductas compensatorias, todos los podemos haber tenido. Eh,
las conductas compensatorias no sirven para la disminución del peso. Entonces, los pacientes realmente van a mantener un peso normal o incluso un sobrepeso por los episodios de atracón. O sea, su alivio o cognitivamente les va a aliviar el afecto negativo que sienten posterior al, a la ingesta, pero el IMC lo más frecuente es que se mantenga entre un peso normal a un peso elevado. Y dentro de los criterios de recuperación, Meli Shaw, muy importante, la aparición de la menstruación se puede, el aumento de peso yo creo que sería uno de los principales criterios de recuperación. Recordamos, no, el aumento de peso no es sinónimo de curación, pero el aumento de peso podría conllevarnos a la recuperación de todo el espectro. O sea, sí, cuando van recuperando el peso, poco a poco las alteraciones psicopatológicas, las alteraciones de neurotransmisores, las alteraciones del estado de la parte endocrina, la aparición de menstruación, sería como lo posterior. Entonces, uno de los criterios de recuperación sí sería, porque incluso hay pacientes que posterior a mucho tiempo pueden tener alteraciones de la menstruación. Déjame te investigo de forma adecuada, pero lo más correcto sería el aumento de peso, porque posterior al aumento de peso se recuperaría mucha de la sintomatología que tiene el paciente. Pero de todas formas, es una buena pregunta y te envío un correo con la respuesta. José Luis, si no hay IMC menor a 18, pero sí los demás datos para el diagnóstico de edad, ¿se puede hacer forzosamente o necesita ese criterio? Si no hay IMC menor de 18, ok, esto como que fuera de términos, hay una anorexia que es la anorexia nervosa típica o TANE1 o trastorno de conducta alimentaria no especificado. La anorexia nerviosa típica tiene dos criterios, pero no un tercero. Entonces sí pueden ser pacientes que tienen este miedo a engordar, que tienen distorsiones de la imagen corporal y que por ese miedo a engordar como que restringen mucho su alimentación o hacen ayunos o hacen ayunos prolongados, no intermitentes, ayunos prolongados, y no tienen un IMC menor de 18. Sí existen. Si no tiene conductas, atracones y conductas compensatorias. Si no tiene atracones y conductas compensatorias, ya no es una bulimia, pero si tiene los otros dos criterios de anorexia, pero no tiene el IMC, sería una anorexia nervosa atípica. No creo que se los pregunten, pero bueno, es bueno que lo sepan. ¿Qué tan frecuente podemos escuchar la ingesta de fentermina en pacientes con anorexia y bulimia? No te puedo dar un estimado, pero sí es más frecuente en los pacientes con trastorno por atracón, una forma, y es el tratamiento que muchas veces les dan, y en pacientes con anorexia sí buscan la forma de, o sea, cómo no tener hambre. Angélica Martínez, perdón, tú fuiste la de la pregunta. No te puedo dar un dato per se. Si quieres, me puedes enviar un correo y lo investigamos. Pero la poca experiencia clínica que tengo con pacientes, porque les digo, no es muy frecuente, sí he visto que la mayoría tienen un consumo de algún anorexígeno, de un inhibidor del apetito, porque otra vez se están muriendo de hambre. Buscan cómo controlar ese apetito y una forma es precisamente el consumo de ese tipo de sustancias. Y en cada trastorno, bueno, lo ideal, María, cada trastorno, ¿cuándo se debe revalorar al paciente? Depende. Por ejemplo, en psiquiatría, generalmente las revaloraciones son mensuales hasta llegar a como que a cierta estabilidad. Las intervenciones psicológicas son, por ejemplo, en bulimia, son tratamientos, en todas las intervenciones psicoterapéuticas realmente son muy prolongadas. Al inicio son sesiones semanales, luego se pasan a sesiones quincenales. Las sesiones semanales pueden ser hasta 4 a 6 meses. De ahí se pasan a sesiones quincenales y ya de ahí
pueden llegar a ser mensuales, pero sí es necesario estar como constantemente revalorando al paciente y para definir cuándo ya podemos hablar de una remisión continuada en la cual el paciente se ha mantenido por más de un año sin disminución de su ingesta calórica, sin atracones, sin conductas compensatorias. En caso de anorexia nervosa, tal vez no lleguemos a un peso como muy elevado, pero bueno, mantener un peso normal y no tener las alteraciones hormonales, bioquímicas, hidroelectrolíticas que pueden tener los pacientes. Y, a ver, la mnemotecnia, Janet, la mnemotecnia de anorexia, te la paso, es desesperación por el miedo a subir de peso, que son distorsión de la imagen corporal, el miedo intenso a engordar. O sea, no es, algunos podemos decir, ay, no, es que sí, me preocupa como que estar gordo, como que me van, no. Los pacientes con anorexia neta es una desesperación de que no puedo ser obeso, no puedo ser gordo. Y la mortalidad en porcentaje, Cintia, esa sí te la debo. Dame, si quieres, te la envío. Porque, por ejemplo, el DSM, que es el que más habla, el DSM-5, donde está publicado y donde tiene esta parte de las consecuencias funcionales y riesgo de mortalidad, no está tan descrito. Lo que sí está descrito es el aumento de comorbilidades médicas y el aumento del uso de recursos médicos, porque pues, son pacientes con un sobrepeso muy importante o con una obesidad mórbida, por los que, por los que, por lo que aumenta muchísimo el riesgo de mortalidad. Cristóbal, ¿cuáles son los criterios para la hospitalización de una paciente con anorexia nervosa y principal causa de muerte? Principal causa de muerte, alteraciones hidroelectrolíticas que le den complicaciones cardíacas. Es como de lo principal. Y los criterios de hospitalización, la negativa, bueno, uno, la inanición. O sea, si está en un grado de desnutrición muy severo, eh, si está en un grado de desnutrición muy severo, se puede, de forma inicial, dar una hospitalización en hospital general para la estabilización de complicaciones médicas. Para evitar el... También hay que cuidar, o sea, no es como meterle alimentación parenteral, hay que cuidar el síndrome de realimentación, de sobrealimentación. Y posteriormente a eso, ya que se estabilice, se evalúa el grado, por ejemplo, de ideación. No todos los hospitales de salud mental tienen como esta capacidad para el manejo de pacientes. Como que uno de los más, diría, sería el Hospital el Ramón de la Fuente, en la clínica precisamente de conducta alimentaria. Uno de los criterios para hospitalización, una vez remitido la inanición, por así decirlo, o una vez que esté médicamente estable, por así decirlo, ya se puede considerar una hospitalización en un área de salud mental dependiendo del grado de ideación suicida. Y trastornos afectivos que se puedan estar relacionados. Lo más frecuente, trastornos depresivos y trastornos de ansiedad, dependiendo de cada caso. En anorexia nervosa es más frecuente trastornos de ansiedad y trastornos depresivos. En cuanto a bulimia, trastornos bipolares, trastornos depresivos. Y lo mismo en cuanto a trastornos de atracón, es trastornos afectivos y bipolares. Lau, ¿cuántas horas se consideran ayunos patológicos? Ahí sí no sabría decirte. O sea, los ayunos prolongados, generalmente las pacientes son de esto que desayunan 2 almendras y cenan una hoja de lechuga con un vaso de agua. Los ayunos intermitentes que están recomendando, sí me acuerdo que son esas 12 horas de ayuno entre una comida y otra. Pero en general las pacientes con anorexia nervosa están prácticamente todo el día sin comer o comiendo paletas, tomando agua para disminuir el apetito.
Y el deportillo que se hace, ¿qué tan recomendable es internar a un paciente en una clínica? Pues depende. Depende del grado de ideación suicida. Nuevamente les recomiendo esta película de Hasta el Hueso, que está en Netflix. Eh, Habla muy bien, yo creo, habla muy bien sobre esa parte de la psicopatología. Lo ideal es que estén en clínicas especializadas de conducta alimentaria porque el manejo sí es bastante diferente. ¿Qué te recomiendas internar? Pues depende del grado de comorbilidad psiquiátrica. Si está, si la ideación suicida es muy grave, la impulsividad es muy elevada, pues sería bastante recomendado la hospitalización. Ahí sí, en cuanto a hospitalización en área como de salud mental o en pabellones psiquiátricos, dependería del grado de ideación suicida o del grado de comorbilidad psiquiátrica, porque si no se ven tan beneficiados a veces de una hospitalización en una clínica de salud mental como general, porque si el manejo es bastante diferente, a diferencia de pacientes con eh, este, con otra patología. La Eating Attitude Test 26, esa te la debo yo, generalmente uso la CARS de conductas alimentarias. Jenny Barrón, mándame, te pido en la siguiente diapo, aquí les dejo mi correo, mándenme un correito, si les queda alguna duda, alguna pregunta, la escala CARS es Areli, es la de conducta alimentaria. Te habla, o sea, son preguntas como muy dirigidas para conducta alimentaria. En general, de primer nivel, pues lo más frecuente es depresión y ansiedad. Entonces, un Beck y un Hamilton bien aplicados son bastante útiles. Un Beck de depresión, un Hamilton de ansiedad, son bastante útiles para darte como que una idea del grado de psicopatología que puede tener el paciente y ya definir quién necesita una atención especializada. Les digo esos dos porque pues es lo más frecuente. Nuevamente, la conducta alimentaria es rara. Sí, a nivel general, por eso la escogí, porque sí hacen preguntas sobre esto, pero en sí son padecimientos no tan frecuentes. Y en primer nivel, Marely, algo como esencial sería una escala, un inventario de depresión de Beck, o una escala de depresión de Hamilton, o una escala de ansiedad de Hamilton, escala de ansiedad, inventario de ansiedad de Beck. Son bastante útiles para el primer nivel de atención. La evaluación de riesgo suicida también es súper importante. La escala Columbia de riesgo suicida. Bueno, la Columbia tienes que tener como cierto entrenamiento. La SAT Persons, 10 preguntas, 10 puntos. Al momento la haces. Y la escala de riesgo suicida de Plutnik también es bastante útil para evaluación de riesgo suicida en primer nivel. Y si queda alguna otra pregunta, pues aquí les dejo mi red social, mi correo electrónico. Con todo gusto quedo para lo que les pueda ayudar sobre psiquiatría. Y pues muchas gracias a todos por asistir. Espero que les haya sido de utilidad. Les regreso. Por favor, apréndanse esto. Es como que la base o lo esencial. Y pues cualquier duda, a sus órdenes. ¿Vale?